Buenas, ¿qué tal gente? Hoy vamos a hablar acerca de la pérdida de peso, las fluctuaciones de peso y por qué quizá tomar netamente el peso como un factor de progreso no es del todo sensato y del todo responsable, ¿no? Bueno, primeramente les voy a exponer por acá la fluctuación de peso de esta mi última fase en la actual me encuentro de pérdida de grasa. Aproximadamente ya llevo unos 4 meses perdiendo peso progresivamente, quizá un inicio un poco más agresivo, pero ahora ya estoy siendo un poco más conservador porque el porcentaje graso al ser menos, la probabilidad de perder grasa y mantener la masa muscular es menor. Es decir, que hay mayor riesgo de perder masa muscular. Entonces, para asegurarnos que no perdemos masa muscular, lo más importante es tratar de hacer una bajada conservadora a medida que vamos quedándonos más secos, más limpios y tenemos menos grasa, ¿no? Entonces, ¿por qué no es importante o no hay que tomar tanto en cuenta el peso como único factor de progreso? Bueno, principalmente porque el peso es un indicador que puede fluctuar bastante de un día para el otro, debido a ya sea el nivel de hidratación, el nivel de ingesta de electrolitos, el balance que hay entre sodio y potasio. Puede que quizá un día hayas tomado mucha más agua antes de irte a dormir y no hayas entrado al baño justo antes de irte a pesar. Entonces puede que ahí ya haya una gran variación por la alta ingesta de agua la noche anterior. Asimismo, por la ingesta de alimentos, puede que quizá un día anterior hayas consumido bastantes más alimentos en la última hora del día y estos alimentos aún continúen digiriéndose y no los hayas expulsado en el baño. O también que hayas ingerido alimentos que tengan una mayor materia, eh, mayor volumen la noche anterior. O puede que también hayas ingerido alimentos con poca materia y ocupen menos en tus intestinos. Entonces, pesarte al día siguiente quizá te dé un peso menor, cuando en realidad no es que hayas perdido peso como tal, simplemente es que hay menos materia digeriéndose. Después mucho tiene que ver el que quizá el día anterior hayas realizado la ingesta de una comida muy alta en sal, en grasas, entonces esto haya ocasionado una mayor retención de líquidos y puede que peses mucho más al día siguiente, o puede que al contrario no hayas ingerido muchos alimentos ricos en sodio y estés completamente deshidratado al levantar, hasta te levantes con la boca seca. Entonces puede haber variaciones de un día al otro hasta de 2, 3 kilos en función de qué tanta sea la magnitud de esto que les comento. En el caso de las mujeres también puede haber mucha variación según la fase en la del ciclo menstrual en la que se encuentren, ¿no? Muchas mujeres al momento de estar por menstruar suelen retener gran cantidad de líquidos, entonces el peso no es algo que se vaya a tomar tanto en cuenta, porque puede suscitarse que se esté mejorando la composición corporal, se esté perdiendo grasa, pero el peso no se vea reflejado por esta retención hídrica. Asimismo, el nivel de estrés puede ocasionar retención hídrica. El no dormir bien también puede ocasionar, puede que te levantes con los ojos más hinchados, más retenidos, con las muñecas más hinchadas, los pies más hinchados. También mucho puede influir el qué tanto estrés hayas inducido tú con el entrenamiento, es decir, cuando nosotros nos levantamos quizá con mucho dolor muscular, mucha macurca, muchas agujetas, esto en el cuerpo suscita un grado de inflamación, por lo cual hasta a veces nos llegamos a retener. Entonces, cuando hay mucho daño muscular, también solemos incrementar un poco el peso por esta retención de agua. Entonces, es algo que también se tiene que tomar en cuenta. Si el entrenamiento es excesivo, también genera estrés, puede elevar el cortisol. Si es que es muy demandante, entonces eso también acompaña a una retención de líquidos. Entonces, hay muchos factores de peso por el cual no es adecuado ni es responsable basar
netamente en el peso como un factor de progreso. Es por eso que mucha gente se llega a estresar cuando ve que el peso no va perdiéndose de forma lineal y hay muchas variaciones. Esto hasta llega a que la gente se obsesione mucho y trate de compensar ese día que se levantó pesando más, haga más cardio, coma menos. Entonces esto es un bucle y es un círculo vicioso que no puede traer nada bueno, cuando en realidad puede que estés haciendo las cosas perfectamente bien y por estas situaciones que les comento haya variado el peso y no quiere decir que te hayas estancado ni que estés haciendo las cosas mal. También acá les voy a volver a exponer acerca de cómo he ido perdiendo peso y se podrán dar cuenta de que hay muchas variaciones, muchos picos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el caso en el que, digamos, la semana 1 yo me peso un lunes y me vuelvo a pesar la siguiente semana el lunes y saco conclusiones respecto a cuánto ha habido de pérdida? Y justo el día anterior de la semana 2 del lunes, yo haya realizado una comida muy rica en sodio y no necesariamente me haya pasado de las calorías que necesito para perder grasa. Puede que quizá me levante pesando 1 kilo, 2 kilos más y no haya diferencia apenas al compararlos, ¿no? Al basar netamente en un día. Entonces puede que esto me dé información de que quizá yo no estoy perdiendo peso y me haga cortar más calorías, cuando en realidad la fluctuación de los pesos de los otros días, de martes, jueves, viernes, sábado, haya sido mucho menor de la semana, ¿entienden? Entonces, es por eso que yo os recomiendo que para sacar verdaderamente conclusiones hay una pérdida de peso como tal, se pesen mínimo en la semana unos 4 o 3 veces, es decir, un lunes, un miércoles, un sábado, y lo sumen y lo dividan entre el mismo número de veces que se han pesado. Es decir, que si me he pesado 3 veces, lo sumo los 3 pesos y lo divido entre 3. De ese modo sacamos la media y nos da un dato más certero, más a cabalidad de toda esa semana, de cuánto hemos pesado, cuánto ha variado el peso y ya tenemos una media para que podamos comparar el peso de la media de la semana 1 con el peso de la media de la semana 2 y ahí verdaderamente vamos a tener información, porque como les decía, puede que quizá el lunes coincida que sean los pesos que con más peso me levante, entonces si tomo netamente ese factor a tomar en cuenta, puede que quizá no perciba que haya perdido peso como tal. Entonces no es tan certero hacer estos cambios, pues por eso que hay tanta variación de picos, ¿no? Hasta hay días que puede que me pese mucho más que la anterior semana, pero solo ese único día y los demás días ya la bajada sea más brusca. Y es algo que también mucho me pasa en mi caso, depende de la persona, que justamente hay un día que me levanto pesando mucho más y al día siguiente de ese día el cuerpo supercompensa y pum, bajas igual drásticamente. Entonces es algo que al final no es muy preciso tomar en cuenta y no debemos tomarlo como único factor de progreso. Tenemos otros datos como las medidas corporales, los pliegues, si saben medírselos, las fotos, que valore a alguien, una persona tercera que sea más objetiva y que pueda decirnos, porque a veces nosotros no percibimos cambios como tal, porque nos vemos día a diario y los cambios a diario no son radicales, entonces nos comparamos por cómo nos hemos visto ayer en vez de por cómo nos hemos visto hace 2 semanas. Entonces sacar fotos y quizá mostrárselas a alguien de confianza puede ayudarnos a que sumemos perspectiva, nos demos cuenta de que realmente estamos avanzando. Es por eso también que es bueno a veces contar con un entrenador que nos sume objetividad y nos pueda recomendar más objetivamente desde un punto de vista más frío, porque a veces nos dejamos basar por nuestras sensaciones, nuestras emociones y solemos ajustar el protocolo cuando no es necesario, no es necesario aumentar cardio, no es necesario aumentar calorías. Muchas veces en gente principiante igual puede que el peso se mantenga y las medidas en el abdomen, que es donde se asocia a grasa, estén bajando y el peso no se mueve porque estás ganando músculo, estás ganando masa muscular y estás perdiendo grasa a la vez, que eso es muy común en gente principiante y en gente que empieza a hacer las cosas bien. Eso es lo que me pasa, por ejemplo, con clientes. El peso no varía hasta se incrementa, pero las medidas en el ombligo se reducen. Entonces, en ese caso no habría por qué realizar un cambio de calorías si es que estamos consiguiendo lo que todo el mundo persigue, que es perder grasa y ganar masa muscular. Entonces no hay que basar netamente el factor progreso con el peso y hay que tomar
un espectro de herramientas más amplio, un abanico más amplio para poder sacar conclusiones verdaderamente certeras que nos den una idea si realmente estamos avanzando o no estamos avanzando. Sumarles un poquito más de conocimientos respecto a cómo llevar un registro de sus progresos, sobre todo darles o hacerles un poco conciencia de lo que se refiere al peso y el por qué no debe ser el único factor a tomar en cuenta de cara a asociarlo con progreso. Bueno, sin más, si les ha gustado, si les aportó un poco, agradezco que le dejen su like, comenten, dejen algún comentario con alguna sugerencia de un tema o un post. No olviden suscribirse si quieren seguir aprendiendo y hasta luego.